Os voy a contar una cosa que me acaba de pasar y casi me dan ganas de llorar. Este vídeo que vais a ver ahora ya lo he grabado y después de terminar de grabar me ha dado por mirar el resultado en el móvil, pues esto lo estoy grabando con el iPhone, y resulta que lo he grabado con la cámara frontal, pues normalmente lo grabo con la cámara trasera, entonces yo no me veo a mí mismo en la pantalla. Y claro, cuando lo he visto digo, llevo como 20 minutos grabando y resulta que lo que estaba grabándose era la pared, no me estaba grabando a mí. Así que nada, estoy volviendo a grabar el mismo vídeo. Espero que me dejéis un like por el esfuerzo que estoy haciendo. Me va a llevar una hora solamente grabar esto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que son 12 cosas que los checos me suelen decir cuando les digo que soy de España. Cosas que se repiten, algunos clichés, algunas que sí que son ciertas. Es posible que ciertas cosas de las que vamos a mencionar en el vídeo ya las hayas escuchado anteriormente, pero puede que otras no, así que te recomiendo quedarte hasta el final. Antes de empezar, recordarte varias cositas. La primera es que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre la República Checa y sobre mi vida aquí. Por otro lado, en mi página web alexncz.com he lanzado una guía donde tienes toda la información que necesitas para mudarte a la República Checa. Información sobre visas, cómo encontrar trabajo, cómo funciona el alojamiento, la comida, los restaurantes, las diferentes ciudades principales de la República Checa. Todo compactado en una sola guía. Además, al adquirirla, dentro de esta encontrarás un código de 10% de descuento en el caso de que adicionalmente necesites una consultoría personalizada. Así que no dejes pasar la oportunidad y échale un ojito a la página web. Te la dejo abajo en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. El primer mito que se suele hablar siempre de los españoles, la primera cosa que te recalcan es el tema de la siesta. Y es que se tiene ese concepto de que los españoles nos gusta después de comer irnos a dormir la siesta. Sobre todo porque en España tenemos ese horario partido en algunas de las tiendas. En grandes centros comerciales es cierto que no, que es un concepto que aquí en Centro Europa no existe, eso de que una tienda cierre a mediodía, vuelva a abrir por la tarde y cierre de nuevo por la noche, pero que en España es habitual. Y por ejemplo, un comercio normal, una tienda de barrio, suele empezar en torno a las 9:30, 10 de la mañana, cierra a 1:30 o 2 de la tarde y hace esa pausa de 3-4 horas y vuelve a abrir de nuevo sobre las 5 o 5:30. Por lo que mucha gente, si vive cerca del trabajo, aprovecha para ir del trabajo a casa, comer algo y luego echarse una siestecita de media hora, una hora, depende de la persona. Hay casos en el que muchas personas llevan la siesta al extremo. Yo tengo un amigo que cuando me dice que se va a dormir la siesta, significa que puede dormir 2 o 3 horas muy fácilmente, y a veces yo le pregunto, ¿has ido a dormir la siesta o es que no has dormido esta noche y estás recuperando todas las horas de sueño que te faltan? En mi caso soy un poco raro, quizás no soy un español promedio porque no suelo dormir siesta casi nunca. También es cierto que yo aquí tengo horario de oficina, por lo que normalmente termino de trabajar 4:30, 5, 5:30, por lo que no tiene mucho sentido dormir siesta, pero incluso en los fines de semana no me gusta dormir siesta. Los únicos momentos en los que suelo ir a dormir una es porque o bien estoy enfermo, tengo fiebre, no me encuentro bien y ahí sí que suelo dormir siesta porque necesito descansar, o porque durante la noche no he dormido lo suficiente, a lo mejor he estado fuera, tenía que madrugar, o simplemente has tenido una mala noche y has dormido 2 o 3 horas y como a mediodía estás destruido, pues sí que te echas 30 minutos o una horita de siesta. Pero por lo demás no suelo dormir siesta. Y asociado con la siesta está la fiesta, que además la palabra se parece un poquito. También se tiene ese concepto de que nos gusta estar de fiesta, de discoteca, jiji, jaja. Es verdad que los españoles somos muy de estar fuera y que mucha gente cuando termina de trabajar queda con los amigos de forma improvisada y acabas en un bar tomándote unas tapas o una cerveza, y es algo bastante recurrente que quizá aquí no se repite tanto, pero tampoco es cierto que estamos todo el día de fiesta o que vamos 4 veces a la semana de discoteca. Algún caso habrá, evidentemente, pero no es lo habitual. Somos personas que tenemos nuestra rutina, nuestra casa, nuestra familia y tenemos que hacer nuestras cosas. Comparado con Centro Europa, sí es verdad que hacemos más vida en la calle y estamos más tiempo fuera y con amigos, socializamos más en general, pero no es cierto que estemos todo el día de fiesta. Y es algo que a veces tienes que aclararle a los checos. El segundo punto, la segunda cosa que me repiten mucho es el tema del volumen, de por qué hablamos tan fuerte. Y es cierto que cuando vives en Centro Europa notas esa diferencia de que los checos, o bueno, cualquier centro europeo en general, suele hablar a un volumen mucho más relajado, de una forma mucho más pausada, pero nosotros no, nosotros hablamos a voces, gritando, moviendo las manos y hacemos mucho ruido.
Yo soy en esto también un poco extraño porque para el promedio español hablo relativamente bajo y mis amigos me tienen que decir de vez en cuando que suba el volumen porque no se enteran de lo que les digo. Quizá me he adaptado a Centro Europa y por eso he bajado mi volumen, quién sabe, pero por ejemplo, yo cuando tomo aquí el transporte público y cuando lo tomo en España veo esa diferencia. En España tú vas en el autobús y te estás enterando de las conversaciones de todo el mundo. Es como que la gente quiere que tú, que no le conoces de nada, sepas lo que está pasando en su vida, aunque a ti no te interese. Y aquí es lo contrario. Aquí te metes en el autobús o en el tranvía y aunque vaya lleno, mucho silencio, la gente hablando muy bajito, tal. Y cuando entran españoles al tranvía o al autobús, aquí sí es verdad que de buenas a primeras notas cómo sube el volumen solamente de donde están los españoles, aunque sean 2, 3 o 4 personas, que no estamos hablando de que sean 20, 30 personas y hagan mucho ruido, no, 3 o 4 y ya van hablando muy por encima del resto de la gente y de nuevo te empiezas a enterar de todo lo que dicen. La tercera cosa, y esto de verdad que te lo repiten mucho cuando les dices que eres de España y estás viviendo aquí en República Checa, es la pregunta del millón, que de hecho la comenté en un vídeo, es ¿qué haces aquí? ¿Por qué vives aquí? No de una manera despectiva, no de una manera negativa, sino que no entienden cómo en España, teniendo buen clima, buena comida, siendo muy sociable, gente cercana, ¿por qué te mudas a la fría y distante República Checa, donde no hay playa, donde la gente no está todo el día en la calle, en invierno hace frío, todo más apagado? ¿Por qué? Y lo que les digo mucho a los checos es que sí, es cierto que tenemos muy buen clima, muy buena comida y en España se vive bien en general, pero el clima y la comida no pagan mis facturas. Ellos entienden como que el mundo en cierta manera funciona un poco como en República Checa, lo extrapolan a otros países, pero simplemente modificando lo que es el tema muy cultural del país. Como digo, clima, comida, gente más cercana. Pero no se paran a pensar en el que para nosotros es un drama, que es el tema del trabajo, la estabilidad laboral y los crecimientos salariales. Para ello no es un punto de debate en la sociedad. Tú no vas a ver a la gente discutiendo o a nivel político debatiendo sobre el desempleo porque no es un problema del país. Tienen la tasa de desempleo más baja de Europa, por lo tanto, ¿por qué van a preocuparse de eso? Y ellos creen entonces que en otros países es lo mismo, como ¿qué problema vas a tener tú para trabajar en tu país? Y en España la estabilidad laboral que tenemos en República Checa pues no existe. Es muy complicado tener un buen trabajo con buenas condiciones, con buenos benefits y demás. Y yo que he trabajado tanto en España como en República Checa veo mucho la diferencia que hay y la verdad es que me alegra de poder estar aquí y trabajar aquí porque las oportunidades que tengo y las facilidades que te dan aquí no te las dan en España, o tienes que tener un nivel de formación muy específico y muy alto para poder llegar a esas condiciones, y aquí todo es como mucho más relajado. Pero de igual manera a mí me gusta el país, me gusta mucho la naturaleza que hay aquí, el poder viajar a los países de alrededor porque las distancias son cortas, es algo que me flipa. Pero bueno, ellos consideran que en España se vive muy bien y ya está. El cuarto punto que también les choca un poco es la cerveza. Para ellos, para los checos, lo normal es tomarse su medio litro de cerveza. Es el tamaño estándar. Si te pides una cerveza pequeña, que es 0,33, un tercio, te van a mirar raro y te van a preguntar que si te pasa algo, si estás enfermo o has estado bebiendo antes, porque para ellos lo normal es tomarse medio litro de cerveza. Y de hecho, la beben casi como si fuera agua. Cuando yo voy a los restaurantes aquí, a veces digo, bueno, voy a intentar tomarme algo que no sea cerveza, beber otra cosa, pero es que tú miras el menú y ves los precios y el agua, una botella de agua, es más cara que el medio litro de cerveza. Y si te vas a otras opciones, una Coca-Cola, un tercio de Coca-Cola es más caro que la cerveza o cuesta igual, pero en menos cantidad. Te pides un té, más caro que la cerveza. Te pides un zumo, igual o más caro que la cerveza. Entonces al final dices, bueno, pues me pido una cerveza y ya está. Para ellos, que es patrimonio cultural, patrimonio nacional, el tema de la cerveza, que en España tomemos vasos de 250 mililitros, botellines de 200 mililitros, no lo entienden. Es como, oye, pero si te pides un botellín de 200 mililitros, nada más que le has dado 2 buches y ya te los has acabado. Te tienes que tomar 6 para enterarte o algo así, o 7 para enterarte. Entonces ellos no entienden ese concepto, es como que les choca un poco. Ahora se está poniendo en España de moda el concepto de cortada, cerveza cortada, que creo que es un poquito más que una caña, no lo sé exactamente porque tampoco lo he medido, pero cuando yo era más pequeño
o no existía, o al menos no era tan popular, yo no lo recuerdo. Era normalmente o caña o jarra. Y en el caso de la botella, para nosotros lo más grande suele ser 1/3. Tenemos en los supermercados botellas de 1 litro, pero hablando en restaurantes y bares, lo más grande suele ser 1/3 en botella. Y para ellos ese es el tamaño pequeño. Por lo tanto, les resulta extraño. La quinta cosa que me dicen mucho, que les llama bastante la atención, y ya no solo a los checos, sino a todos los centroeuropeos en general, son los horarios de comida. En República Checa se suele comer a partir de las 11:30 de la mañana. 11:30, 12:30, 1, a partir de la 1 ya empieza a hacer un poquito tarde. Y para el tema de la cena, a partir de las 6:30 pueden cenar. 6:30, 7, 8. Y ya más de las 8:30 les resulta un poco tarde. Pero nosotros en España, sobre todo los fines de semana o incluso entre semana, mucha gente sale a desayunar a las 11 de la mañana, que eso para ellos ya es raro. Solemos comer a las 2, 3 de la tarde, vas al restaurante mucho a las 3, 3:30 y no hay problema. Y con el horario de la cena, para nosotros es normal cenar a partir de las 9, 9:30, 10 o incluso 11, sales a la calle y ves los restaurantes llenos. El otro día fui ya a un restaurante, llegué a las 8 de la tarde, había bastante gente en el restaurante cuando llegué. Y a las 9 de la noche, a las 9, estaba ya el restaurante vacío, no había nadie. O sea, era la única mesa en la que estábamos nosotros y ya está. Y claro, como español tú lo ves y dices, pero sí, las 9 de la noche es la hora perfecta para empezar a cenar. Eso a un checo no le entra en la cabeza, y un compañero mío de trabajo me dijo el otro día, cuando le pregunté por el tema de los horarios de comida, tal y cual, y de cena, cuando yo le dije que yo ceno a partir de las 9 en España, se empezó a reír y me dice, estos españoles viven en una dimensión paralela. Y digo, bueno, puede ser, no lo sé, pero para nosotros es lo normal. Siempre además te van a repetir la misma consigna y es como, oye, pero si cenas tan tarde, ¿no te vas a dormir lleno? ¿No te sienta mal la comida? Y yo les pregunto, si cenas a las 6:30 de la tarde, ¿no te vas a dormir con hambre? Porque si yo ceno a las 6:30, a las 9:30 tengo hambre otra vez y no me voy a acostar a las 9:30. De igual manera, en España, aunque nosotros cenemos a las 9:30 o 10, tampoco te vas a dormir directamente nada más cenar. Te sueles ir a dormir a lo mejor a las 11:30 o 12, por lo que pasan 2 horas, 2 horas y media desde que has cenado y ya te ha dado tiempo a ir haciendo la digestión. Cosa distinta sería que cenes a las 11:30 y te acuestes a las 11:35, entonces pues te vas con la comida aquí. Pero por lo demás, en España yo creo que tenemos un horario que está bien. Pero a los centroeuropeos y a los checos no los entienden. La sexta cosa que se repite siempre es, ¿eres de España? ¿Barcelona o Real Madrid? Sobre todo entre los chicos, es como la pregunta habitual que te hacen. A una chica quizá no le suelen preguntar eso, pero a nosotros es una consigna muy repetida y se piensan que todos los españoles somos o de un equipo o del otro. Y realmente en España cada persona suele apoyar al equipo de su ciudad, o en el caso de que tu ciudad tenga más de un equipo, pues alguno de los dos. Yo que soy de Sevilla, en mi caso, el equipo que yo defiendo, el que yo apoyo, es el Real Betis, y yo se los digo siempre. Cuando yo me mudé aquí no era tan conocido, pero en los últimos años que hemos jugado varios años seguidos en Europa, y de hecho en los últimos 3 años han pasado por República Checa 2 veces, jugamos en 2023 contra Sparta de Praga y en 2025 contra Mlada Boleslav, no recuerdo si fue 2025 o 2024, pero bueno, más o menos, pues ya sí que es un equipo más conocido y mucha gente te dice, el Real Betis sí, lo conozco, y te dicen algún jugador, tal y cual, pero aún así siempre te van a preguntar Madrid o Barcelona. Es cierto que la mayoría de españoles que les gusta el fútbol solemos tender a tirar más para un equipo o más para el otro. Yo en mi caso tiro más hacia el Real Madrid, porque mi abuelo es de Madrid y apoya al Real Madrid, entonces pues desde pequeño también he visto muchos partidos del Real Madrid, pero como equipo principal el mío es el Betis de Sevilla y es el que les digo siempre a los checos. El séptimo perjuicio o cosa que te suelen decir es respectiva al inglés, y es que se suele tener el concepto de que tenemos un muy mal nivel de inglés, mucha gente no lo habla y otras personas que sí que lo hablan un poco mal o tenemos un acento muy fuerte. Y yo creo que es porque el idioma, el español, es un idioma de por sí más duro, más fuerte a la hora de pronunciar, mientras que el checo es un idioma con una pronunciación mucho más suave. Por lo tanto, cuando los checos hablan en inglés es un sonido mucho más parecido a un inglés nativo, digamos, que el del español, que pronunciamos todo como un poco distinto y con un acento bastante vasto. Para poner un ejemplo, nosotros cuando decimos que somos de España, o yo digo que soy de España, el español promedio dice I am from Spain. Y te van a decir, ¿por qué dices Spain si no hay ninguna E? Y por alguna razón los españoles, cuando una palabra en inglés empieza por S y después de la S va una consonante, automáticamente ponemos una E al principio mentalmente, con todas las palabras. Spotify, Spain, School, Eslovaquia.
todas. Y ellos no lo entienden, dicen Spain, no Spain. Da igual, somos españoles, pronunciamos así, no decimos how, decimos how. Pero bueno, es nuestra manera de expresarnos. Quizá deberíamos darle un poquito más de caña a la pronunciación, pero somos así. Y es bastante fácil reconocer a españoles por la calle cuando estás en el extranjero, aunque estén hablando en inglés por la pronunciación. A veces voy andando, pasan 2 o 3 personas, una de ellas hablando en inglés con un acento español brutal, y la persona con la que estoy siempre le digo, esta gente son españoles. Aunque no les he escuchado hablar español, pero solo por el acento ya sé que son españoles. Y por el otro lado, que hay mucha gente que no lo habla directamente, sobre todo gente mayor. En España es raro encontrar gente de más de 50 que tenga un buen nivel de inglés. La gente joven más o menos suele chapurrearlo, hay muchos casos en los que no. Y hace como un año o así estaba hablando con una manager de mi antigua empresa y me dijo que había estado en el sur de España de vacaciones, Sevilla, Cádiz y Huelva, si no me equivoco. Y por curiosidad le pregunté y le dije, bueno, ¿y qué tal con el tema del idioma, el entendimiento y eso? Y me dijo, horrible. En la mayoría de sitios a los que fui no entendían inglés o sabían decir solo 2 o 3 palabras básicas, muchos por señas y demás. Entonces dice que le resultó un poquito complejo. Es algo que hay que admitir. En el cómputo de lo que es Europa, España, tenemos un nivel más bajo de la media y mucha gente no lo habla. También hay mucha gente que es que no viaja fuera de España o como mucho a Portugal, entonces tampoco ven esa necesidad de aprender el idioma. Aquí, como están en contacto con más países, la mayoría de países son más pequeños, hay más culturas y demás, pues quizá sí existe más esa necesidad de aprender el inglés. La octava es el tema de las playas y el Mediterráneo. Ellos asumen que si tú eres de España, tú conoces todas las partes de España y cuando van a viajar te dicen, oye, voy a Valencia, ¿qué me recomiendas en Valencia? ¿A dónde voy a comer? Y es como, no lo sé, no he estado en Valencia. Pero bueno, ellos no te preguntan si has estado o no, ellos dan por hecho que si tú eres de España conoces todas las ciudades de España y sobre todo las del Mediterráneo, porque el checo promedio suele visitar Madrid y luego la costa mediterránea. Y a veces Sevilla se puede colar por ahí, pero lo normal suele ser costa mediterránea y Madrid. Valencia, Barcelona, Mallorca, Málaga, lo normal. También a veces Canarias, pero les pilla un poquito más lejos. Y con Barcelona lo mismo, me dicen siempre, oye, voy a Barcelona, ¿a dónde voy a comer? ¿Qué visito? ¿Qué hago? Tal. Y es como, no lo sé, no he estado en Barcelona, probablemente sé más o menos lo mismo que tú a nivel de turismo de lo que hay en Barcelona. Pero en su defensa diré que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo que vivo aquí en Chequia, cuando conozco a un checo, muchas veces le digo, oye, voy a visitar esta ciudad de Chequia, ¿qué me recomiendas allí? Y muchas veces me dicen, no he estado allí nunca. Y tú le dices, pero ¿cómo es posible que no hayas visitado esta ciudad si vives aquí desde hace casi 30 años? Y bueno, es cierto que aunque el país es pequeño comparado con España y lo más lejos que puedes ir desde Praga es Ostrava, que está a 4 horas, no necesariamente tienes por qué haber visitado todas las ciudades. Y a veces nos falla un poco eso, que en lugar de preguntar, directamente asumimos que la gente ya ha visitado todas las ciudades del país. Y a ellos les pasa lo mismo con nosotros. La novena cosa es curiosa, es algo que no sé si es bueno o malo, me gustaría que ustedes me lo dijerais, es que para ellos los españoles a veces podemos ser un poco falsos o nos consideran un poco falsos porque intentamos no decir cosas negativas o con una connotación mala a la otra persona, entonces siempre como que maquillamos mucho las frases y las palabras para no molestar a la otra persona, mientras que ellos son mucho más directos. Si te quieren decir algo, te lo dicen sin demasiado rodeo y ya está, no van a buscar una manera de decirte las cosas de forma suave. Eso lo notas cuando vas a los restaurantes, a los supermercados, que los que trabajan normalmente suelen ser, para nosotros nos da el concepto de borde, para ellos no, para ellos es natural, es como, si no estoy contento, no tengo por qué sonreír. Si te quiero decir algo, te lo digo. Tampoco es que te voy a insultar, pero que te lo voy a decir de una forma un poco más directa. Y nosotros como que intentamos siempre decir las cosas de forma muy suave. Eso a ellos no les termina de cuadrar. Prefieren la gente directa y clara. Y los checos muchas veces te lo dicen. ¿Por qué me voy a dar con rodeos? Si te quiero decir algo, te lo digo y ya está. A nosotros a veces nos parece un poquito maleducado o irrespetuoso, pero para ellos es algo natural. Cuando llevas ya tiempo aquí, te empiezas a dar cuenta de cómo funcionan las cosas y de que tienes que aprender a convivir con esa manera de ser tan directa. La número 10 que me suelen decir, esto yo creo que es algo que los españoles sí que podemos estar orgullosos y contentos, es la calidez que tenemos. Cuando tú le dices a un chico que eres de España, automáticamente va a sonreír y va a decir, ¡buah, me encanta España, me encanta la gente de España! Porque estaba un día visitándolo, fui a un bar y un hombre del bar me empezó a hablar y a preguntarme cosas y a contarme su vida, y en el supermercado igual, la cajera preguntándome cosas, y esa
cercanía que tenemos con la gente, que aunque no los conocemos, los tratamos como si los conociéramos de toda la vida, y tú puedes salir en España, conoces a alguien de hace 5 minutos y al cabo de 20 minutos estás con su grupo de amigos, tomándote una cerveza y conociendo a mucha más gente. Eso aquí es bastante raro, que tú de primeras conozcas a alguien y a los 15 minutos ya estéis como si fuerais amigos de toda la vida. Hay más ese distanciamiento, esa frialdad, esa necesidad de tiempo para conocer a la otra persona, que en España no existe. En España somos mucho más como easygoing, dijéramos, nos dejamos llevar con mucha más facilidad y es más fácil, digamos, hacer amigos. A veces los checos dicen que en el caso de Chequia las amistades son más reales porque requieren más tiempo y más esfuerzo, y que en España es un poquito una amistad más falsa, por eso de que hoy quedas conmigo, hablamos, nos lo pasamos bien, pero a lo mejor luego no volvemos a hablar nunca más. Entonces, no sé, son cosas diferentes, culturas diferentes, pero a ellos les gusta normalmente esa calidez que hay y esa cercanía, incluso aunque a veces ellos adaptan el mood. Es decir, cuando ellos están en España, ellos van con la mentalidad cambiada a España y les resulta agradable que la gente que no conocen les hable, les pregunte cosas, y ellos están dispuestos también a hablar y a relacionarse. Mientras que cuando están aquí tienen el mood checo y es como si yo estoy en la cola del supermercado y alguien me empieza a hablar, es como, ¿por qué me estás hablando? Déjame mi espacio personal. Si me preguntas una cosa específica que necesitas, pues ok, te la respondo, pero cada uno a lo suyo, ¿sabes? Entonces es algo extraño, pero bueno, para nosotros es normal tener esa cercanía y a los checos les gusta mucho. La número 11 es algo que no quiero decir que me molesta, pero sí que a veces se hace un poco pesado y repetitivo. Y es que en el momento que ellos saben que eres de España, siempre te van a decir: ah, España, la paella maravillosa, me encanta la sangría, ¿te gusta mucho la sangría a ti también? Y la paella tal y cual. Por alguna razón ellos tienen el concepto de que en España comemos paella cada 2x3 y sangría lo mismo, que la bebemos como si fuera agua. Y en realidad no es así. De hecho, yo sangría, yo creo que con los dedos de una mano me sobran dedos para contar las veces que yo he bebido sangría en general. Normalmente en España bebemos cerveza o vino y algunas veces tinto de verano. No sé si en alguna zona del norte la sangría puede ser un poco más popular, pero desde luego en el sur no es nada popular. Y con la paella lo mismo. Yo lo que les digo mucho a los checos es como, vale, tú puedes ir a un restaurante o a un bar y a veces te ponen como paella en formato tapa, que en la mayoría de casos es como un arroz con algunos ingredientes, algunos condimentos, que es algo parecido a la paella, pero no es paella como tal. Si tú quieres una paella buena, tienes que buscar un sitio especializado, llamar con antelación para que te la empiecen a preparar, reservar para X personas, y eso sí realmente es una buena paella, pero no es algo que comamos continuamente. Es que a lo mejor eso, sobre todo en el sur, 1 o 2 veces al año. No sé si en Valencia, que es de donde realmente es la paella, sea algo más recurrente el tomar paella cada mes, pero en general no estamos comiendo paella todo el día, ni tortilla de patatas todo el día. Entonces tenemos que estar recalcándoles continuamente que no nos alimentamos a base de eso. Y la número 12 y última, esto es algo que por desgracia es cierto, es el tema de la puntualidad. En Centro Europa, en República Checa, los checos son muy puntuales y siempre me dicen que no entienden por qué en España llegamos tarde casi siempre, o casi todo el mundo llega tarde cuando queda. Por desgracia es cierto, y es muy común que tú quedas con un grupo de amigos, dices de quedar a las 7 de la tarde y la gente empieza a llegar a las 7:15, 7:30, 8, 8:30, y eso para los checos es impensable. Un checo te dice que va a llegar a las 7 y va a llegar a las 7 o 2-3 minutos antes o después. A mí me pasó una vez que quedé con una persona creo que fueron las 8 en punto o algo así, llegó a las 8:03 y me pidió perdón por haber llegado tarde. Yo estaba mirando la hora y digo, no has llegado tarde. Dice, no, sí, porque hemos quedado a las 8. Yo, son las 8:03, es lo mismo. No sé, eso es algo que me gusta de este país, el hecho de que ellos sean puntuales, porque entienden que si tú quedas a una hora y llegas tarde, es una falta de respeto. Es como, no estás valorando mi tiempo, yo he hecho el esfuerzo y he dedicado el tiempo a llegar aquí a la hora que hemos acordado, que tú llegues 15 o 20 minutos tarde. Si es por una emergencia, lo puedo entender, o una causa de fuerza mayor, has tenido un accidente o ibas en el autobús y lo mismo, se ha quedado sin gasolina, no sé, me invento, cualquier cosa de estas. En ese caso lo van a entender, pero de otra manera, si es algo recurrente que tú suelas llegar tarde, les va a molestar y probablemente te van a pegar algún toque de atención.
o incluso directamente dejen de quedar contigo. Y al final es una realidad que el tiempo es lo más valioso que tenemos porque no se recupera, más valioso que el dinero incluso, y es algo que yo agradezco. Me considero que soy una persona puntual. Para el estándar español es algo raro, pero yo prefiero llegar a tiempo o incluso antes y ser yo el que espera a la otra persona a que sea al revés, porque cuando yo voy tarde a algún sitio y veo la hora y digo no llego, me empieza a entrar un estrés por dentro que no, o sea, necesito estar a mi hora y me frustro mucho cuando llego tarde. Y bueno, estas han sido las 12 cosas que me suelen decir los checos cuando se enteran de que soy español. Me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es la que más os ha llamado la atención y si hay alguna que os haya pasado a vosotros, que os hayan dicho que no hemos mencionado. Déjamelo abajo para que así podamos ver las diferentes opiniones y experiencias. Suscríbete al canal para estar atento a los próximos vídeos y déjame un like que me ayuda a crecer. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.